Lo que te voy a enseñar el día de hoy está espectacular. Son listas desplegables descartables. Fíjate, te lo voy a poner con un ejemplo, te voy a explicar qué vamos a hacer y después lo hacemos paso a paso. Aquí tenemos, por ejemplo, una lista de asesores de tesis y una lista de alumnos. Tenemos una lista de varios asesores, pero no quiero que se repitan, que conforme yo vaya seleccionando uno ya no me aparezca en la lista. Por ejemplo, yo aquí en esta lista ya no me aparece el doctor José porque ya lo ocupé con el alumno número 1. Ahora voy a seleccionar al doctor Pedro para el alumno número 2. Y me voy nuevamente aquí a la lista y el doctor Pedro ya no está aquí. Se van eliminando cada uno de ellos conforme los vamos a ir requiriendo con cada uno de los asesores. Cada doctor va a atender solamente a un alumno, entonces así los vamos descartando y en la lista ya solamente nos van a ir quedando aquellos que estén disponibles. Soy Héctor García, te invito a que te quedes a ver este gran video. Comenzamos. Ok, lo que tenemos que hacer es irnos aquí directamente. Vamos a poner la asignación. Les va a aparecer el número 0 al que no haya sido asignado y el que ya apareció en esta lista me va a aparecer con el número 1. Y para ello vamos a utilizar la función contar.si.conjunto, una función muy poderosa que muy poca gente le sabe sacar el provecho adecuado. Vamos a ponerle igual, le vamos a poner contar.si.conjunto. Ok, ya que la tenemos aquí, vamos a primero el rango. ¿Cuál va a ser el rango? Estos de aquí, luego una coma y le vamos a poner el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Este. Cerramos el paréntesis y le damos un enter. Y aquí tenemos que solamente el doctor José ha sido asignado una vez, como lo tenemos aquí. Fíjate nada más, si yo aquí le pongo doctora Lidia es la que ya aparece como una asignación y los demás tienen 0 asignaciones. Yo me voy a ir acá para corroborar que todo esté bien. Voy a seleccionar al doctor Pedro. Y el doctor Pedro ya va a tener una asignación y la doctora Lidia una asignación. Por lo tanto, ya no deben de aparecer acá en el siguiente. Después de que sabemos cuáles todavía no han sido asignados, entonces vamos a crear una lista solamente de ellos. Entonces vamos a poner lista de asesores disponibles. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa lista? Si yo aquí le pusiera, en este caso, vamos a dejarle este aquí. Ajustar texto, un poquito más grande, lo ponemos aquí, perfecto. Vamos a utilizar la función filtrar. La función buscar V no nos sirve aquí porque necesitamos que nos muestre varios resultados y no solo uno. Entonces vamos a ponerle filtrar. Esta función la encuentras a partir de Office 365. Por cierto, si no te has suscrito a este canal, hazlo, que vamos a subir excelente contenido 2 veces por semana para que te vayas aprendiendo más cosas de Excel y te vayas empapando de todo esto. La verdad, te conviene bastante hacerlo. Regálame un comentario desde donde me estás viendo y vamos a continuar entonces con la función filtrar. Vamos a abrir un paréntesis. La función filtrar, ¿qué te pide? Primeramente un array, en este caso estos valores de aquí son los que yo voy a querer filtrar, coma, ¿con qué? Con esta tabla. Pero esta tabla debe de ser, lo voy a seguir acá arriba, igual, adivinaste, sí, a 0. Que me filtre todos aquellos que son los iguales a 0. Y luego después pudiéramos ponerle otro dato, pero primero vamos a cerrar el paréntesis para decirles cómo funciona. Fíjate nada más, ya tengo yo aquí mi lista de estos que son todavía 0. Si yo, por ejemplo, aquí selecciono al doctor Carlos, automáticamente deja de estar disponible aquí y cuando lo vamos a elegir acá ya no va a estar dentro de lo que es esta lista. Así de sencillo es utilizar la función filtrar. Vamos a ponerle aquí un poquito. Aunque bueno, al final yo te recomiendo que lo ocultes para que nada más tengas, de hecho nada más esta parte de aquí, todo lo demás lo puedes ocultar y simplemente aquí vas eligiendo los asesores y los alumnos los cuales van a ser asesorados. ¿Qué parte falta? Bueno, me falta yo poder tener mi lista aquí y que vayan desapareciendo. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Voy a seleccionar aquí mi tabla, me voy a ir directamente a datos, a validación de datos. Y yo le voy a poner, fíjate nada más, le voy a poner igual. Generalmente, ¿qué hacemos? Pues a toda esta lista, ¿verdad? Ahí tenemos la lista y le vamos a dar en aceptar. Y sin ningún problema aquí aparecen. Me voy a ir aquí y, por ejemplo, el doctor Manuel, listo, ya desapareció de acá. ¿Qué voy a hacer? Ya no está en esta lista, pero ¿qué pasa aquí? Mira, nada más. Me está apareciendo un espacio en blanco. Y conforme yo vaya eligiendo más, me van a aparecer más espacios en blanco acá y yo no quiero eso, ¿sí? Yo no quiero estos espacios aquí en blanco, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué voy a hacer para que desaparezca esto? Muy sencillo. Fíjate nada más, por mucha atención, voy a seleccionar aquí arriba, voy a ir a datos, me voy a ir a lo que es la validación de datos y aquí simplemente, y esto también solamente se puede hacer
en Office 365, voy a seleccionar este de aquí como primero y luego le voy a poner el signo de número. En otros lados lo conocen como numeral o el signo de número o el signo de gato y le vamos a dar en aceptar. Ahí no hay ningún problema. Si yo selecciono ahora al doctor Carlos, desaparece de acá de esta lista, pero si yo lo busco acá ya no tengo ningún espacio en blanco. Me identifica solamente los espacios que tienen todavía texto y me los puede acomodar sin ningún problema. Yo sigo teniendo una lista así y al final del lado derecho solo me va a aparecer aquellos que todavía sigan disponibles y los demás ya fueron ocupados cada asesor con su alumno. Está muy sencillo, ¿verdad? Entonces, función contar puntos sí y función filtrar y con ello ya tienes una lista de asesores disponibles. Vamos descartando de la lista aquellos que ya han sido ocupados. El video que te voy a recomendar está realmente increíble, no te lo puedes perder. Fíjate nada más, aquí tenemos también la validación de celdas tipo lista, pero son dependientes. Por ejemplo, aquí tengo la sucursal sur, me dice qué departamentos son de la sucursal sur, finanzas y en este caso y compras. Pero si yo me cambio a la sucursal norte, en este caso la sucursal norte tiene 3 departamentos diferentes. Ahora no solamente depende de este, entonces este de acá del personal depende del departamento y depende de la sucursal. Aquí por ejemplo en la administración de la sucursal norte tenemos a estos 2 trabajadores, Juan Lara y Pedro Montes, pero si yo cambio a lo que es finanzas, entonces me voy a ir aquí, voy a tener trabajadores diferentes. Si yo me voy a la sucursal sur y selecciono otro departamento diferente, yo voy a tener el personal exclusivamente que trabaja en el departamento de compras en la sucursal sur. No te lo puedes perder, está saliendo aquí a la derecha, dale un clic y ve directamente ese video.